El texto de la Torá de esta semana trae la construcción del Mishkan, del santuario. Concretamente, todos los materiales que fueron donados por el pueblo de Israel para establecer ese lugar de santidad, ese lugar de encuentro para poder construir Keilah, comunidad. Vayakhel se llama la parashá de esta semana y cuentan que todos los materiales, especialmente el oro, la plata, el bronce, todo fue fundido. Entonces nadie podía distinguir cuál era la donación que había realizado. O sea, nadie podía, cuando después vio cada uno de los elementos del santuario, decir, ahí está mi pulsera, o ahí está lo que yo di, o ahí está lo que yo aporté para la construcción del santuario. Sin embargo, un solo elemento del santuario aparece con este detalle, con un material que fue donado y regalado por las mujeres. Este elemento se llamaba el kior, que era una especie de fuente, una fuente para que los kohanim, los sacerdotes, se laven las manos y los pies, se purifiquen antes de entrar a hacer el servicio divino, el servicio a Dios, las ofrendas y los sacrificios. Esa especie de pileta, el kior, estaba hecho con los espejos que fueron donados por todas las mujeres. En realidad, cuando Moshe recibió los espejos de las mujeres, le dio como cierta cosa, ¿no?, utilizar eso para el Mishkan, porque los espejos son utilizados generalmente para maquillarse, para embellecerse, para una cuestión aparentemente superflua, material. Sin embargo, cuentan los sabios en nuestros textos que Dios le dijo a Moshe que al contrario, era la mejor de las donaciones la mejor de las donaciones, porque ese arreglarse y embellecerse había acercado a cada una de las mujeres cuando estaban en Egipto a sus maridos y había continuado la pareja, el amor y la familia, que en definitiva es la comunidad y el futuro y Am Israel. Y yo pensaba esta semana en el kior, en la pileta y los espejitos, y pensaba en cuando nos miramos al espejo, más allá de querer embellecernos, ¿qué ven nuestros ojos? ¿Y qué es lo que debemos ver en el espejo? Y el lunes, en el acto de la embajada, del atentado a la embajada de Israel, ese día escuché que habían elegido para este año la gente de la embajada. El leitmotiv de este año era cada mirada tiene una historia y cada historia merece ser contada. Y pensaba en esa mirada en la que debemos reconocernos en el espejo y en las historias que deben ser relatadas. Y hoy comparto aquí una historia que conocí en primera persona. Hace 33 años, cuando fue el atentado y explotó la embajada de Israel, obviamente yo era muy jovencita, pero ya era mamá de 2 niños y era morá en mi escuela, porque digo mi escuela no porque estudié ahí, sino porque la tengo en el corazón. Muchos años estuve trabajando allí, el Colegio Tarbut. Y a la noche de esa tarde, de ese 17 de marzo, recibimos una llamada telefónica, porque no existían los WhatsApp, ni los mails, ni todas estas cosas, del equipo de dirección de la escuela, para que vayamos más temprano, y tuvimos reunión de staff. Estábamos todos aterrados. Esto no había ocurrido nunca. Fue antes del atentado a la AMIA, 2 años antes. Y
nos ayudaron, nos prepararon, porque teníamos que recibir a los padres angustiados que no sabían si irse, si dejar a los chicos y quedarse en la escuela, a los chicos que nunca habían escuchado semejante cosa. Nosotras mismas nos pasaba. Veníamos de una idea y de años de, ¿y si dejamos de enseñar que siempre nos persiguen? ¿Y si vamos por lo positivo? ¿Y si vamos por los sí, no por los no? Pertenezco a esa generación de docentes, de empezar a dar la vuelta, como una cachetada, vino la realidad y nos dijo, no, esto también nos sucede a nosotros, acá en Argentina, en ese pedacito de Israel que es la Shagrirut, la Embajada de Israel. Yo ese año no tenía ningún chico, hijos de diplomáticos de la embajada, porque la escuela recibía, porque tenía excelente hebreo y está en su ideal continuar con la enseñanza del hebreo y la importancia que tiene para nuestro pueblo, recibía a los chicos de los diplomáticos, a los hijos de israelí. Tenía compañeras que así tenían. Pero al otro año, cuando se cumplió el Yortzeit, el primer aniversario, tuve tercer grado, Kitá Gimel, y fui morá de Ruti Carmón. Su mamá, Eli, que tenía 5 hijos, y los 5 estudiaban, estaban en la escuela, inclusive algunos en el GAN, falleció en el atentado, fue asesinada en el atentado de la Embajada de Israel. Recuerdo que Ruti sabía tan bien Ibrit, que ella terminaba antes que todos su tarea y sentarla arriba de mis piernas mientras que el resto terminaba la tarea y me ayudaba ya a corregir algunos cuadernos y algunas cosas. Creo que en ese momento la alzaba UPA casi sin entender cómo se podía no tener ya a tu mamá, porque el terrorismo decidió interferir en tu vida. Pasaron los años, muchos años, y cuando mi hija estudiaba en Israel, una vez me dejó sola en el departamento y salía a dar vueltas, vivía en la Givat Tzorfatit, en la colina francesa. Y bueno, salí a caminar a ver si podía hacer unas compras y me llamó la atención en la esquina de una calle había una especie de jardín, no sé si era de una comunidad, de una escuela, no tengo idea. Y era abierto y se podía entrar a esa plaza. Y me llamó la atención una placa que estaba en la pared. Y en esa placa decía que recordaban, ese lugar recordaba a Eli Carmón y Elidat Agivat Tzorfatit, o sea, oriunda de la colina francesa, que fue asesinada el 17 de marzo en Buenos Aires, en la Embajada de Israel. Obviamente, como cuando uno está de vacaciones, no sabe qué día es y dónde se encuentra, ese día era 17 de marzo y yo estaba ahí en Jerusalén. Un recuerdo inolvidable. Y después, varios años después, gracias al Facebook y este gran invento, la busqué a mi talmidá Ruti. La escribí primero en castellano y no me respondió, entonces dije, le voy a escribir en ibrit y me respondió. Y me contó, ayer estaba buscando el mensaje en el Messenger, porque es del 2017, y me contó que ya estaba casada, que tenía un chico y que se había mudado a la Givat Tzorfatit. Comparto hoy esta historia porque estamos en la semana del aniversario de la embajada, del atentado a la Embajada de Israel, porque es la celebración del Bat de Tita, que es de nuestra comunidad, y está su familia acá, también de Israel y de otros lugares del mundo. Bruhim Abaim, bienvenidos a nuestra comunidad, aquí a celebrar junto a Tita el ejemplo
que ella se propuso dar a sus nietos, a sus hijos, a nosotros, su comunidad, que siempre se puede tener un proyecto, que no importa la edad que tengas, es importante dar un ejemplo, y ni que hablar si se habla de la continuidad de la vida judía. Así que gracias, Tita. Y aparte, porque quise seguir el lema de la gente de la Shagrirut, de la embajada, que es estas miradas que tienen una historia, y las historias merecen ser contadas. Esta historia y muchas otras merecen ser contadas y ser rescatadas. No merecemos más nosotros como Am Israel, como pueblo. Estas ni nadie merece, pero en este momento somos nosotros los que somos atacados, violentados, perseguidos injustamente. Merecemos, como todos, la vida, merecemos poder crecer y vivir en el amor, poder mirar el espejo y que nos brillen los ojos, porque queremos vibrar, vivir con pasión y emoción. Shabbat Shalom a todos. Los voy a invitar a todos a ponerse de pie para la Leinu.